Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a Digital Jove por darme este premio, y que yo creo que más que centrarlo en mi figura, me parece que es muy importante que se dé a la educación, porque vamos, en las charlas que estoy siguiendo, casi todas están muy centradas en cuestiones de la tecnología, pero la tecnología sin educación pues es como, bueno, nada funciona sin la educación, pero especialmente creo que la binomio educación y tecnología es súper importante. Entonces yo voy a dar mi charla, que es una charla como modelo antiguo, más centrado en lo presencial que en lo virtual, aunque sé que hay mucha gente que nos está viendo desde muchos lugares del mundo, y mi charla incorpora una serie de acciones performativas que no sé si vamos a poder hacer, pero bueno, yo las voy a ir diciendo para que también, porque forman parte, ¿no?, de todo lo que... O sea, para mí es muy importante como que no solamente los contenidos, sino la arquitectura de transmisión tenga que ver con lo que se cuenta, ¿no? Y entonces toda esta cuestión de romper la barrera entre el público y la persona que da la charla y la forma de dinamizar, ¿no?, las acciones educativas forma parte de mi carrera, y es una de las cosas que siempre hago y también lo voy a hacer aquí. Entonces ya podríamos empezar con la presentación, y esta es el primer slide, porque os voy a contar una escena que ocurrió en el año 1994, hace ya como muchísimo tiempo, cuando yo empecé a dar clases por primera vez. Yo me imagino que muchas de las personas que estáis aquí, de las que están escuchando, sois profesores, y no sé si alguna vez podéis ir hacia atrás y pensar en lo que ocurrió el primer día que disteis clase. Pero yo el primer día que di mi primera clase, estaba muy preocupada, tenía mucho miedo, era la primera vez que ejercía esto dentro de mis labores como becaria predoctoral en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, y entonces apareció un día el catedrático y me dijo: mañana me voy de viaje, tienes que dar tú mañana todas mis clases, ¿no? Entonces, esto que seguro que os ha pasado a todos los que estáis aquí, que veo que hay sonrisas cómplices, pues, bueno, pues ¿qué hice? Bueno, pues ir a recoger la mayor cantidad de información posible. En esos momentos lo que estuve preparando eran unas transparencias y, bueno, pues me dispuse a dar mi clase, ¿no? Pero resultaba que yo daba unas clases a personas que eran incluso mayores que yo. Yo en ese momento era súper joven, y entonces dije, pues tengo que inventarme algo para parecer mayor de lo que soy. Y entonces lo que hice fue ponerme unas gafas, que es muy gracioso porque ahora llevo unas gafas porque las necesito de verdad, pero en ese momento no necesitaba las gafas para nada, pero a pesar de eso me puse esas gafas que tenéis ahí, ¿no? Entonces, como que mi primer gadget educativo fueron estas gafas que me hacían parecer mayor, y era ya un componente narrativo dentro de mi primera clase, ¿no? Básicamente, durante los años siguientes, yo podría ser ese señor que hay ahí. Di las clases de una forma súper tradicional, porque yo creo que la mayoría de las personas, cuando nos ponemos a dar clases por primera vez, ¿qué es lo que hacemos? Pues reproducir el modelo con el que nos hemos estado quejando toda nuestra vida como estudiantes, ¿no? Nos quejamos de cómo los profesores nos han dado clase, pero resulta que cogemos y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, durante mis primeros años de carrera docente, yo me subía a la tarima, aburría mucho a mis estudiantes, hacía muchos exámenes, y realmente creo que era muy mala profesora, porque bueno, todas esas cosas tienen que ver con ser mal profesor, ¿no? O sea, al final mis estudiantes no aprendían, sino que realmente lo que hacían era aprobar los que aprobaban. Pero, de todas formas, esta foto es muy interesante porque realmente es un poco lo que se identifica con ser profesor universitario, y todas y todos reproducimos este modelo. Entonces, pasaron unos años, yo también tuve una beca postdoctoral, entonces me fui como al extranjero, empecé a ver cómo daban clase en otros lugares del mundo, y también empecé a darme cuenta de que para que mis clases cambiasen tenía que vincularlas con la realidad, con lo que estaba ocurriendo fuera. Y me puse a investigar cuáles eran como los conceptos que a mí más me parecía que tenían que ver con la docencia que yo estaba impartiendo, que estaba, vuelvo a repetir, en la Facultad de Bellas Artes, o sea, en un sitio muy parecido al que estamos aquí. Y encontré 4 cosas que me parecían fundamentales y que tenían que ver con la vida real de las personas a las que estaba dando clase, ¿no? Y la primera de ellas es el concepto hiperrealidad, que es un concepto que me imagino que casi todos los que estáis aquí lo conoceréis, pero vamos a hacer lo que yo llamo el test de la hiperrealidad, que es haceros preguntas sobre la familia Simpson.
Porque todos los que estamos aquí sabemos quiénes son los Simpson, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tenemos información sobre la familia Simpson? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama la hermana mayor de la familia Simpson? Lisa, vale. ¿Cómo se llama, por ejemplo, esta es ya un poquito más especial, el director del colegio? Skinner, que es un gran nombre para un director de un colegio. Sabéis que es un psicólogo conductista, entonces es que en los Simpson no dejan, ¿no? Está todo súper atado. ¿Cómo se llama el dueño del Badulaque? Apu, muy bien. Y ahora ya la pregunta más difícil de todas, que es ¿cómo se llaman las hermanas de Marge? Patty y Selma. ¿Y Patty y Selma se depilan o no se depilan? No se depilan, no se depilan porque son las feministas de los Simpson, entonces no se depilan, fuman, ¿no? Es una caricatura un poco de las feministas de la primera ola, pero bueno, ahí están siempre luchando con Homer, ¿no? Pues tenéis, habéis aprobado el test de la familia Simpson porque sabéis muchísimo de la familia Simpson. ¿Sabéis esto de la familia que vive al lado vuestro, así, real, en flesh? ¿Sabéis cómo son las hermanas de la mujer, se depilan? No lo sabéis, pero sí lo sabéis de la familia Simpson. Entonces, esto es que la hiperrealidad, que es el conjunto de imágenes que nos rodean, que tiene más importancia que la realidad misma, pues aquí está funcionando plenamente, ¿no? O sea, tenemos más información de la familia Simpson, que tengo que deciros que son unos dibujos. La familia Simpson no existe, no hay una familia Simpson. Tenéis más información sobre eso que sobre la realidad. Y eso es una de las características básicas de las sociedades contemporáneas y es una de las características más importantes que yo he intentado, ¿no?, transmitir siempre a mis estudiantes. Además de la hiperrealidad, seguí investigando, evidentemente, y a partir del año 2000 empecé a introducir en clase diferentes acciones performativas, es decir, si yo estaba enseñando arte contemporáneo, me parecía que el arte contemporáneo no solamente tenía que estar como contenido de la clase, sino también como metodología, ¿no? Y esta foto que tenéis aquí, pues evidentemente yo soy la que estoy debajo de la careta de pájaro, y esto era un modelo de evaluación del que hablaremos un poco más tarde. Pero la cuestión de la investigación sobre qué estaba pasando fuera cada vez iba introduciéndose más en el interior de mis clases y en el año 2000 hubo una serie de cambios. Estos cambios tenían que ver también con esta investigación sobre el exterior. Junto con la cuestión de la hiperrealidad había otra muy importante para mis estudiantes y para mí misma, evidentemente, que era también el hiperconsumo. Mis estudiantes no solamente conocían muy bien a la familia Simpson, sino que estaban metidos, como todas nosotras, en unas lógicas de hiperconsumo brutales, que me parece que están súper bien representadas en esta publicidad de Sisley, que representa estas junkies de la moda, ¿no? En este caso son de la moda, pero la mayoría de nosotros somos junkies de muchísimas cosas, y la cuestión del capitalismo y la cuestión de la adquisición de bienes y la adquisición, o sea, la cuestión de que más que ser ciudadanos y ciudadanas hemos pasado a ser consumidores y consumidoras, era otra de las cuestiones que atravesaba mis clases y que no solamente atraviesa las clases, sino que atraviesa, ¿no?, como todo nuestro mundo, ¿no? Por lo tanto, esto también tenía que ver, teníamos que introducirlo de alguna manera en el aula. Y el hiperconsumo, evidentemente, estaba relacionado con esta amalgama de cuestiones que yo llamo los terrores visuales, que están también relacionados con la hiperrealidad y que nos provocan miedos muy profundos y muy importantes para las sociedades contemporáneas, ¿no? He elegido esta foto, que he pensado cuando la he visto que la tenía que cambiar porque es de hace muchísimo tiempo, pero creo que en esta imagen de Miles Cyrus se condensan muchísimos esos terrores visuales. Por ejemplo, el terror a envejecer, ¿no? En la mayoría de las imágenes que pueblan la hiperrealidad, las personas son todas menores de 30 años, como si a partir de los 30 años para arriba no existiese nadie más. Son todas mujeres que tienen una cantidad, un peso muy específico, también como por debajo de los 55 kilos, por ejemplo. La mayoría de estas mujeres, por supuesto, son de raza blanca. En este caso, además, están hiperdepiladas. Además tienen una sonrisa fantástica y todas estas cuestiones lo que hacen es generar, ¿no?, esta idea de los miedos que nos atraviesan a todas nosotras y que están fundamentados, la mayoría de ellos, a través de las imágenes. Por lo tanto, la hiperrealidad, el hiperconsumo y los terrores visuales eran elementos consustanciales de la vida que yo tenía que llevar a algún momento a mis clases.
Y por supuesto que todo esto cobraba mucha importancia porque la cuarta cosa que me parecía fundamental era que realmente las tres instituciones que hemos creado en Occidente para generar conocimiento, que son la universidad, la escuela y el museo, estaban perdiendo su papel y había un papel de algo mucho más importante que es el entretenimiento, y este entretenimiento era realmente la principal fuerza pedagógica y lo sigue siendo. En este caso he elegido esta fantástica, este momento en el que el príncipe besa a Blancanieves, que más que un fotograma lo que es realmente es una unidad didáctica. Si cogiésemos esta imagen y la analizásemos desde el punto de vista de cómo nos está enseñando a relacionarnos sexoafectivamente, pues nos podríamos pasar con un máster de 2 años prácticamente, ¿no? Porque hay muchísima información aquí metida. En cualquier caso, quería preguntaros a la audiencia qué es exactamente lo que está contando esta imagen. Cuando la vemos, ¿qué mensajes nos está dando? Es fácil, ¿no? O sea, el príncipe azul yendo a rescatar a la princesa como estereotipo de la masculinidad hegemónica. El amor que nos salva a nosotras, que estamos ahí, o sea, ni siquiera dormidas, sino como medio muertas, ¿no? O sea, como la figura de Blancanieves, en este caso, pues es como muy tremenda, ¿no? ¿Algo más? El abuso, muy bien. Porque ¿qué le pasa a esta imagen? Que es una imagen que ha normalizado un abuso. Si nosotras estamos tranquilamente tendidas en un parque durmiendo la siesta y de repente aparece alguien y nos da un beso en la boca, ¿nos encantaría? Pues no, ¿no? Entonces esta imagen es muy peligrosa porque lo que ha hecho ha sido normalizar este tipo de abuso en concreto. Y bueno, hay muchas más cosas aquí, porque si la hablamos desde el tipo de vista, por ejemplo, de la clase, el príncipe, la masculinidad hegemónica, aparte de salvar, es un príncipe, ¿no? O sea, que tendríamos un montón de cuestiones en solo este fragmento que analizar y que nos remiten a cómo el entretenimiento está generando esa nueva pedagogía. Y al final, en estos momentos, tendríamos a Netflix, tendríamos a HBO o tendríamos al metaverso. Cuando yo estaba viendo la ponencia anterior, estaba también reflexionando sobre las imágenes que hemos visto y me parecía que esas imágenes que hemos visto reflejaban unos estereotipos de género, raza y clase bastante también hegemónicos, ¿no? O sea, cómo también esta cuestión de la pedagogía crítica tiene que llegar al metaverso, porque si no los cuerpos de las mujeres que aparecían en las imágenes y los cuerpos de los hombres y las razas y todo eso sigue siendo, ¿no?, como esa metanarrativa también del metaverso. Bueno, no me quiero extender mucho aquí porque nos podríamos pasar toda la mañana hablando de esta imagen, pero lo que sí está claro es que estos elementos son muy importantes y tenían que atravesar lo que era mi forma, ¿no?, de dar clase. Todo esto es lo que estaba ocurriendo como en el exterior de mi aula. Y también lo que hice fue irme a ver qué estaba ocurriendo en el mundo de la educación, porque mis asignaturas tenían que ver con la educación artística. Entonces, una de las cosas interesantes que hice fue poner en Google aula, y una de las primeras imágenes que salió fue esta. Otra imagen que daría para un máster de 2 años. También os quería preguntar brevemente, si analizamos esta imagen así un poquito, ¿qué es lo que sobresale de ella? Porque es como una imagen muy normal, ¿no? Pero, ¿qué está contando? ¿Qué narrativa hay ahí dentro? Por ejemplo, con respecto a la disposición de los alumnos y el mobiliario. ¿Qué está contando aquí el mobiliario? Que se trabaja individualmente, cuando luego toda la escuela está con la narrativa del trabajo por proyectos. ¿Se puede trabajar por proyectos con este mobiliario? Pues no. ¿Qué más? Hay poco espacio. Hay muy poco espacio. Es un aula muy sexy. ¿Nos gustaría ir todos los días, levantarnos a las 8 de la mañana para ir a este aula? ¿Alguien puede explicarme por qué todas las aulas son de ese color verde nauseabundo que realmente lo que te hace es como no querer ir, ¿no? Por ejemplo, el color, el tamaño, el mobiliario. ¿Qué más? Que hay otra cosa súper rara en esta imagen. De cuadernos. Vamos, que con esto yo no quiero quitar ningún poder a los libros, pero lo que también resulta es que no hay nada tecnológico.
aquí metido, ¿no? Y seguramente que estos niños y niñas disponen de un montón de cuestiones tecnológicas en el exterior, pero no dentro del aula. Entonces hay una falta de comunicación entre una cosa y otra. Vale, ¿alguna cosa más? Unidireccional, en la que ves, lo que ves es la nuca del de delante, es fantástico para no comunicarte con él o con ella. Y luego hay otra cuestión que a mí me parece muy dramática, que es la posición de los cuerpos. Estos cuerpos que pasan 8 horas en la escuela sentados, y luego están todos estos problemas del TDAH, ¿no? O sea, como tenemos a los niños sentados 8 horas en unas edades en lo que tienen que hacer es correr y moverse y tal, y al final les echamos la culpa a los niños en vez de al mobiliario y a la escuela. Bueno, pues esta es la escuela que además, desgraciadamente, seguimos teniendo, esto no ha avanzado mucho. Por lo tanto, la escuela representaba una cosa que me parecía muy dramática, y era que es la institución que hemos generado para tener esa pasión por el conocimiento, cuando lo que estaba ocurriendo en la escuela es que está generando la muerte de la pasión por el conocimiento. Esto es como un superdrama. La universidad creo que también, tengo que decirlo, y el museo también, no quiero dejar el museo fuera. Pero esta idea era como muy central, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? Que las instituciones que hemos creado para generar conocimiento están haciendo justo lo contrario. Y entonces aquí, una de las cuestiones que salió en esta investigación es que mucho tenía que ver con la metodología. Y mucho tenía que ver con que todavía en esas clases tenía lugar lo que yo llamo una educación bulímica, que estoy segura de que todas las que estamos aquí la hemos sufrido, y puede que algunas las reproduzcamos, espero que no, pero que consiste en memorizar datos para un examen, vomitarlos y olvidarlos inmediatamente que los has puesto en el examen. Por lo tanto, la educación bulímica no genera un aprendizaje significativo y lo único que nos lleva es a la certificación. Y en los procesos de certificación y el simulacro que ocurre muchas veces en muchas escuelas, esto es lo que pasa, ¿no? La gente aprueba, la gente pasa de nivel, pero no aprende, no había aprendizaje. Para que hubiese aprendizaje, leyendo, investigando, yendo a muchos sitios, me di cuenta que era muy importante lo que pone en esta frase. Es una frase del filósofo argentino Alejandro Pescatelli, que a mí me atravesó un montón y que a partir de que la leí empecé a poner en funcionamiento en mis clases. Las energías, como profesoras, no deben de ponerse solo en lo que transmitimos, sino en la arquitectura de su transmisión. A mí el concepto de arquitectura de transmisión me dio como la clave. Ahora mismo, en este sitio, tenemos una arquitectura de transmisión totalmente tradicional. De hecho, yo soy como el cura medieval aquí, ¿no?, alentando a las masas. Y la arquitectura de transmisión, lo que había que hacer era que cambiarla, porque no era coherente con los contenidos que yo estaba cada vez más metiendo en mi clase. Por lo tanto, unos años después de hacer toda esta investigación, lo que hice fue escribir este libro, que es por el que recibo el premio, y este libro está basado en 5 ideas clave que yo empecé a introducir en mis clases y que generaron una revolución dentro de mi aula y espero que también dentro de otros muchos profesores y profesoras. ¿Cuáles eran estas 5 revoluciones? Bueno, la primera tenía que ver con incluir el inconsciente dentro del terreno de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiero decir que, sin que lo escribáis porque no tenemos tiempo, pero vamos a hacer un pequeño experimento y me gustaría que los que estamos aquí me digáis algo, o sea, la primera palabra que os venga a la cabeza, el primer concepto que os venga a la cabeza de algo que aprendisteis en el colegio. Leer, vale. Las reglas de 3. ¿El qué? La tabla periódica. ¿Alguien más? Fernando. Aprenderte toda la lista de las poblaciones de un continente de principio a fin, rodeándolo. Muy bien. Es un aprendizaje que todavía podrías decirlo, ¿no? Vale, y por ahí por el fondo, ¿alguien se atreve a decir algo? Bueno, si siguiese preguntando, lo que pasaría es que nadie diría lo mismo. Y este es el experimento que demuestra que lo que los profesores enseñamos no es lo que los alumnos aprenden,
que es la primera idea clave de esta revolución educativa. Incluir el inconsciente como el tercer componente del proceso educativo. La educación tradicional está muy basada en la idea de espejo, en la idea de que lo que el profesor enseña es exactamente lo que el estudiante aprende, cosa que es imposible. Pensar cuando vais al cine lo que ocurre cuando salís y compartís con vuestros colegas del cine lo que ha pasado, nadie ha visto la misma película, y esto parece que no ocurre en la educación. Por lo tanto, el primer concepto importante para hacer la revolución en tu aula es entender esto. Y esto tiene que ver porque no es lo mismo la información que el conocimiento. En la información tendríamos como las bolitas, ¿no?, de esa información desorganizadas, y cuando las convertimos en conocimiento aparece esa hervidumbre, ¿no?, las rayas que las conectan, y estas rayas son totalmente diferentes de persona a persona. Y eso es lo que hace que el conocimiento sea completamente distinto de una persona a otra. Esto es lo que refleja esta imagen, que a mí me parece fundamental y preciosa, en la que fijaros que la profesora ha cedido el espacio a la niña está pensando en una flor, pero el resto de sus compañeros están pensando en cosas completamente distintas. Y esto es lo que ocurre en todas las clases, esto es lo que está ocurriendo ahora aquí, y esto es lo que ocurre cuando todos estamos viendo el último capítulo de Juego de Tronos, ¿no? Cada uno de nosotros estamos elaborando la información de forma completamente distinta. Esto es una idea muy importante que tenemos que aceptar como profesores, porque además nos relaja y lo que hace es un poco desbaratar todas las ideas tradicionales que tenemos con respecto a la educación. La idea de que lo que los profesores enseñamos no es lo que los alumnos aprenden, también está muy basada en las ideas de violencias simbólicas, pedagogías invisibles, currículum oculto, que funcionan en todas las aulas y que muy pocas veces se ponen encima de la mesa de una manera explícita. A mí me encanta esta foto. Me parece que las dos sillas principales de cualquier aula establecen completamente el concepto de violencia simbólica. No hace falta que os diga cuál es la de la profesora y la del alumno, pero sí que es interesante en esta imagen hacer un pequeño análisis semiótico y ver que la del profesor es más grande, es más cómoda, tiene un color que es el negro, que se asocia con la seriedad, ¿no? Hay una serie de elementos, hay una narrativa de las sillas, y estas sillas están hablando fundamentalmente de jerarquía. Y todas estas cuestiones son muy, muy importantes para romper con la educación tradicional, hay que tenerlas en cuenta. Y, por ejemplo, si tú eres un profesor y te encuentras con estas sillas en clase, puedes coger la silla del profesor y cederla a los estudiantes, o puedes ponerla fuera, o puedes alterar a través de procesos también simbólicos cómo se ejerce esa violencia. Hemos visto el primer punto, que tenía que ver con el inconsciente, el segundo tiene que ver con el poder, porque evidentemente el ejercicio de la docencia es un ejercicio de poder. El poder lo quería poner en funcionamiento diciéndoos que os miraseis unos a otros y que sostuvieseis la mirada, pero como hay muy pocas personas, podemos decirlo a que lo hagan las personas que están viéndonos desde otros lugares del mundo. En cualquier caso, si recordaseis esto, ¿no?, si hicieseis este ejercicio, ahí dentro de ese sostenimiento de las miradas tendríamos también un ejercicio de poder, ¿no? El poder se establece en casi todas las relaciones humanas. Con respecto al poder, la microrevolución que puso en funcionamiento es que los profesores no solo debemos de parecer democráticos, sino que debemos de serlo. Yo creo que cuando nos preguntan como profesores qué es lo que hacemos en el aula, todos nos establecemos como democráticos, ¿no?, o queremos poner en funcionamiento una educación horizontal, pero la realidad es que cuando cerramos la puerta muy pocas personas hacen eso, ¿no? ¿Cómo hacer eso en un aula? Pues es muy complejo, porque la figura del docente es la figura de la autoridad. La autoridad puede ser violenta, no violenta. Estas dinámicas entre autoridad y poder es muy importante reflexionar sobre ellas. Y, por ejemplo, aquí esta es una de mis clases en las que, bueno, creo que incluso físicamente era difícil saber quién era la profesora, a no ser porque yo era mucho más vieja que mis estudiantes. Fue una clase en la que los estudiantes decidieron proyectar en el techo para ver cómo funcionaba. Funcionó fatal, no lo volvimos a hacer, acabamos todos con tortícolis, pero creo que esta cuestión de por lo menos al 50% dotar de autoridad a tus estudiantes es un elemento clave, esto no tiene ninguna duda, pero muy difícil de hacer también, ¿no?, porque perder el poder es complicado.
Y esta idea de cambiar el poder también conecta con otra que fue saliendo a lo largo de los años, que es el aprendizaje tridimensional. En un aula todos pensamos que el aprendizaje se da desde el profesor al estudiante, falso. Hay un flujo importantísimo que es desde el estudiante al profesor, hay otro flujo fundamental que es del estudiante al estudiante y hay un flujo que nunca ocurre que es de profesor a profesor. Y creo que esa es una de las cuestiones que todavía no tenemos que poner en funcionamiento. Las cuestiones del poder y del inconsciente, por supuesto, que también se relacionan con el cuerpo. Antes hemos estado hablando de estos niños 8 horas sentados y seguramente vosotras también lleváis muchas horas sentadas y también estás cansadas. Y el cuerpo, que yo os iba a pedir que os dierais la paz, pero tampoco, porque al entrar en contacto con los demás de forma táctil, el cuerpo entra en funcionamiento. La idea clave aquí es que no pensamos con la cabeza, sino que pensamos con el cuerpo, ¿no? La educación tradicional también crea como una bipolaridad entre el intelecto y el resto del cuerpo, y esto es falso, todo está unido. Y las cuestiones del cuerpo pues están muy atadas a lo que hemos visto antes, este mobiliario que ya no tiene ningún sentido y que realmente es una especie como de cuestión de tortura, ¿no? Las imágenes que os voy a proyectar ahora son de escuelas, la mayoría de ellas muy privilegiadas del norte de Europa, que organizan sus espacios de formas completamente distintas y por lo tanto también el cuerpo de los estudiantes, escuelas que no tienen aulas, sino lugares de trabajo y, como podéis ver, con una utilización del lenguaje visual muy distinto a este. Aparecen otros colores, otras formas, otros procesos de iluminación. Se favorecen también espacios en los que los estudiantes en el aula pueden tener relación consigo mismos, ¿no? En los espacios cueva. A mí esta imagen me encanta, sobre todo la posición del niño de la izquierda, ¿no? Que está con una postura de yoga en medio de clase, y todos sabemos que cuando hay niños a nuestro alrededor, que los niños tienen estas posturas, es como se mueven de forma habitual. Pero también, por ejemplo, se puede seguir trabajando con el trabajo en grupo. Entonces, otra parte de esta escuela fomenta ese trabajo en grupo, como aquí vemos a un profesor con 2 estudiantes, cuando se quieren presentar proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos ese espacio. Y también son muy importantes los espacios de flujo, los pasillos, las entradas. Las escuelas se produce mucho conocimiento en estos lugares y se les da muy poca importancia y, por lo tanto, también hay que tenerlos en cuenta. Por supuesto que el final, siendo una escuela danesa, el patio está bajo techado, pero el movimiento y lugares donde se puedan mover los alumnos de forma libre también es fundamental. Entonces, estos espacios son un poco a donde debemos tender en el uso de todas estas herramientas que he comentado y potenciando un uso del cuerpo muy distinto al habitual y ese uso del cuerpo potenciando un conocimiento muy distinto al que se genera en un aula tradicional. Y, por supuesto, que el conocimiento y el cuerpo nos llevarían al cuarto punto, que es el placer. Esto parece como una tontería, pero realmente hablar de placer en un aula es muy subversivo, porque todos estamos acostumbrados a que lo que tiene que ocurrir en un aula es esfuerzo. Y realmente el esfuerzo solo lleva al fracaso, lo importante es el placer. Todo en la vida tiene que hacerse con placer, si no, no se hace. Entonces, aquí os quería preguntar que ¿qué os gusta más? Si ir al cine o ir a clase. Al cine, ¿no? Bueno, es una pregunta trampa porque puede ser una película muy aburrida o una clase muy divertida, pero en líneas generales, ¿por qué queremos ir al cine? Porque ¿y el entretenimiento con qué está ligado? Con el placer, ¿vale? Y además, pues no sé, están con las palomitas, está la expectativa, cuando vamos a ver una peli no sabemos cómo va a acabar. Hay muchas cuestiones de ir al cine que las deberíamos de llevar al aula, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer porque lo que realmente ocurre es que no quiero malgastar mi tiempo en estudiar porque lo que quiero es aprender. Y para aprender, el placer, la pasión, yo hablo mucho de pedagogía sexy, es fundamental. Y entonces aquí lo que quiero comentaros es una serie de conceptos que me parece que llevan el placer a las aulas. Lo primero es dejarlo descriptivo y utilizarlo narrativo. Las aulas utilizan mucho la descripción. Tenemos que empezar a convertirlas en lugares, ¿no?, donde la ficción, la metáfora, todas esas cuestiones son más importantes, ¿no? Si nosotros tenemos que hablar de los cefalópodos, pero lo que traemos a clase es a Calamardo,
tenemos que seguro que eso va a funcionar mejor que si hablamos solo de los cefalópodos, ¿no? Creo que también en el aula es muy importante lo inesperado, que eso es lo que pasa en el cine, no sabemos cómo va a acabar la película, pero en un aula saber todos los pasos que va a dar el profesor nos lleva a aburrirnos mucho, ¿no? A mí me gusta mucho este colectivo de artistas en Nueva York que un día generaron una acción que fueron a buscar a los chicos al cole en limusina, ¿no? Creo que estos niños que recibieron esta limusina ese día fue completamente distinto que si hubiera sido una clase tradicional, ¿no? Una clase normal. Entonces, la idea de lo inesperado también es fundamental en esta revolución educativa que queremos hacer. Por supuesto que, o sea, no abandonar el texto, por supuesto, pero sí que introducir muchas más cuestiones audiovisuales en clase y fundamentalmente el pensamiento crítico visual, ¿no? Esta es una cuestión que debería de ser como automática en todos los procesos. Aquí, por ejemplo, tengo una de las cuestiones que a mí me parece más interesantes de investigar en el momento contemporáneo, que son las princesas Disney. Son como estereotipos muy fuertes y yo os pregunto si conocéis a alguna persona que tenga la cintura de alguna de ellas, porque yo no, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico visual como elemento consustancial y acompañado por el arte contemporáneo. El arte contemporáneo es una herramienta fantástica. Esta imagen también es fantástica, daría para muchas cosas. Y todo esto tiene que entrar en el aula. También me parece que es muy importante pasar de lo contemplativo a lo vivencial, introducir en el aula muchas más cuestiones performativas. Esta imagen que tenéis aquí era una de mis clases en las que teníamos que analizar dos ideas que se contraponían y lo hicimos a través de un partido de voleibol que se generó de forma automática en clase. Y también la idea de que el aula es muchas veces una isla y habría que ir hacia el nodo, ¿no? Y para explicar este concepto de la isla al nodo, el ejemplo que he traído es Physics on the Go, que es un profesor de física de secundaria, que lo que hace es vincular las físicas el último día de clase con los aprendizajes en el parque de atracciones, ¿no? O sea, los estudiantes se llevan en sus teléfonos unos sistemas de medidores de energía y donde los miden es en el parque de atracciones, ¿no? Esa forma de conectar el aprendizaje del aula con el mundo real también es fundamental y es un elemento clave de la revolución educativa. Por último, en este punto, creo que es la idea de memorizar ya como que no sirve para algunas cosas, pero no para todas. Y la idea de trabajar por proyectos es también otra de las claves de esta revolución educativa y que tiene que ver también con el placer y tiene que ver con muchas cuestiones, pero que ahora mismo no tenemos tiempo de desarrollar. En cualquier caso, todos estos conceptos se podrían unificar en uno, que es lo que yo llamo art thinking o pensamiento artístico. Consistiría en traer las cosas más importantes del pensamiento artístico y llevarlos al aula. Ya las hemos visto, lo inesperado, lo visual, la sorpresa, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, es una clase de geometría que hicimos a través de estas estructuras de plástico negro en una plaza en Madrid. Y la idea del pensamiento artístico como herramienta para el placer creo que resume muy bien lo que estamos viendo en este apartado. Bueno, y ya llegamos al último punto. Hemos hablado del inconsciente, hemos hablado del poder, hemos hablado del cuerpo, hemos hablado del placer, pero ¿qué pasa? Que luego siempre hay que evaluar. Y cuando nos ponemos a evaluar, pues la cosa se complica. La evaluación está muy relacionada con... ¿Qué conceptos? Si yo os dijese ahora mismo que sacaseis un papel y un lápiz y que os voy a poner un examen, ¿qué pensaríais? ¿Qué os viene a la mente cuando oís el término examen? Estudiar, memorizar, nervios, notas, miedo. Normalmente mucha gente dice vomitar, no sé por qué. Quiero decir, ¿todos estos conceptos están relacionados con el aprendizaje? ¿Miedo, notas, estudiar? No. Entonces creo que la cuestión del examen es muy importante, la cuestión de la evaluación, y por eso el último punto de la Red Evolution dice que tenemos que pasar de una educación basada en la evaluación a una educación basada en el aprendizaje. La evaluación puede estar en el proceso, pero el problema es que no debe de ser el centro del proceso. Para hacer eso, yo he estado como pergeñando un montón de estrategias evaluativas. La primera de ellas fue el Evaluparty,
que consistía en el último día de clase en hacer una fiesta en vez de poner un examen. Me daba mucha pena, después de pasar 4 meses con mis estudiantes, que el último día fuese el bajón del examen. Y aquí esta foto reproduce muy bien la de Baluparty, la cual consistía en que el gran grupo estaba en una fiesta, mientras que yo hablaba con los estudiantes un poco haciendo una conversación donde establecíamos las notas, ¿no? Entonces todo eso pues, producía un proceso muy distinto al de un examen tradicional. Y para explicaros lo que logré hacer en el año 2017, ya como un poco finalizando mi proceso de evolución en el mundo de la educación, os quería poner un vídeo que resume una sesión que tuvimos en un máster de innovación educativa de la Carlos III, que llamamos Lala Class y que consistió en hacer una autoevaluación bailando y cantando. Entonces la voy a poner, vamos a ver el vídeo y cuando lo terminemos lo comentamos. Era un examen que consistió en que Pablo Sotoca, que es un profesor de educación física, vino con su ukelele. Hicimos primero las letras, que eran resumen de cada módulo de la asignatura, y esto se hizo en 2 horas, con una cámara fija. Cada uno de los grupos representó una de las ideas, puso la letra y nos lo pasamos así de bien, ¿no? Entonces, bueno, si vuelvo al PowerPoint, he cogido este vídeo un poco como ejemplo del final de mi vida como profesora, creo que fue de las últimas cosas que hice en el 2017. Y bueno, con esto digamos que vemos toda esa evolución, ¿no? Desde el primer momento que me puse las gafas, luego toda la investigación en el exterior, cómo empecé a introducir la imagen, lo performativo, y cómo al final, en el año 2018, en estos momentos lo que estoy es trabajando en el Museo Reina Sofía, en el Departamento de Educación, también intentando implementar todas estas ideas en la última institución cultural que me quedaba, que era el museo, y que también es muy difícil, pero es muy bonito. Por lo tanto, estas 5 ideas clave es un poco de lo que va mi presentación, mi libro y un poco lo que hago en la vida. La idea de incorporar el inconsciente, de que no podemos hacer nunca más esa educación espejo, la idea de que tenemos que trabajar con otras dinámicas de poder en el aula y en la vida también. El tercer punto tenía que ver, ¿os acordáis?, con el cuerpo, utilizar otras formas de entender los espacios educativos. El punto número 4 tenía que ver con el placer. Sin el placer realmente no hay aprendizaje. Y el punto número 5 tiene que ver con desplazar la evaluación del centro de los procesos y ponerlo como un lugar más, ¿no? Intentar ser creativos a la hora de diseñar modelos de evaluación distintos, porque se puede, como habéis visto en el vídeo que acabamos de ver. Y para terminar, pues no podía terminar de una forma descriptiva, porque entonces estaría, ¿no?, mintiéndome a mí misma. Entonces siempre me gusta terminar de una forma metafórica y me gusta terminar con una metáfora que es la de los copos de nieve. De las personas que estáis aquí, ¿todos habéis visto nevar? A lo mejor en la realidad no, pero sí en alguna peli. ¿Y cómo comienza una tormenta de nieve? Pues primero aparecen como unos copos, ¿no? Unas cosas ahí que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Poco a poco van cayendo más copos de nieve, ¿no? Cada vez hay más, hasta que al final, ¿qué es lo que pasa con los copos de nieve? Que logran cambiar el paisaje, ¿no? Y esa es un poco la idea de la Reduvolution, la idea de que cada profesor es una especie de copo de nieve, que solo o solas no logramos hacer nada, pero que juntas lo que logramos es cambiar el paisaje de la educación. Muchas gracias.